Muchas gracias a nuestros panelistas. Pues en este momento les concedemos el uso de la palabra por un término de 3 minutos pues, para que se pronuncien sobre las reflexiones de sus compañeros, bien sea apoyándolas o bien sea criticándolas. Y esto porque lo primero que hay que decir, para que quede claro para el auditorio, es que dos son los presupuestos o dos son las circunstancias por las cuales se puede privar a una persona de su libertad. La primera es una medida cautelar de carácter personal, ya sea captura o imposición de medida de aseguramiento. Y la segunda es una pena. Y esa última es la única que tiene efectos sancionatorios. Y como bien lo decían los ponentes y los panelistas, y seguramente nuestros profesores y así lo tendrán en cuenta los que ya han visto algo de derecho penal, la imposición de la medida de aseguramiento no está respondiendo hoy a características preventivas de carácter procesal, sino a características sancionatorias propias del derecho penal sustantivo. Y además características propias de un derecho penal sustantivo que no tenemos. Ya lo decía el doctor Juan José. El primer escenario y también lo decía el doctor Hugo, el primer escenario de incompatibilidad entre el sistema procesal y el sistema sustantivo es que por allá en los límites al ejercicio del poder punitivo del Estado diga que el derecho penal atiende al principio de culpabilidad, lo que implica que el sujeto responde por lo que hace y no por quién es. Y en el 313, 310 y 308, como un requisito para privar de la libertad a una persona, para determinar si es responsable o no es responsable, no se atiende ese criterio, sino si el sujeto representa un riesgo o no para la comunidad. Dos son los presupuestos que tiene usted para privar a una persona como una medida cautelar de carácter personal, que es la medida de aseguramiento, que son los propios de las medidas cautelares. Fumus boni iuris, apariencia de buen derecho, que para el caso de la inferencia razonable, para el caso de la medida de aseguramiento será inferencia razonable no de cualquier conducta, porque ese criterio debe interpretarse sistemáticamente con el 313, inferencia razonable de una pena superior a 4 años. Porque si usted tiene inferencia razonable, pero de una conducta que tiene menos de 4 años, no procede la prisión preventiva. Además, inferencia razonable superior a 4 años de un delito que no tenga otra posibilidad de pena, prisión domiciliaria. Porque no puede usted mandar en prisión preventiva a un centro carcelario a un sujeto que al final en sentencia tenga derecho objetivo, por ejemplo, a prisión domiciliaria. Un criterio que yo quiero que ustedes reflexionen a propósito de lo mencionado por la doctora Nicole. Parágrafo 2 del artículo 307. ¿Cuál es la función del juez de control de garantías, por ejemplo, en la interpretación del parágrafo 2 del artículo 307, que le dice, mire, cuando se vaya a solicitar la medida de aseguramiento, ya sea por la fiscalía o por la víctima, quien la solicita debe probar que las no privativas no pueden cumplir las finalidades para conjurar los riesgos. ¿Cuáles? Peligro de fuga, peligro de obstaculización probatoria y peligro para la comunidad. Yo me hago una pregunta y me la he hecho siempre, bueno, desde que se hizo la disciplina en Senda, ¿no? ¿Qué pasa si la fiscalía no lo hace? ¿Por qué no lo hace? ¿Qué pasa si la fiscalía va y solicita al juez de control de garantías, se las formulo de una vez, va a solicitar al juez de control de garantías la medida de imposición en centro carcelario, la imposición de la medida de aseguramiento en centro carcelario, acredita que es para conjurar los fines y simplemente hace la siguiente reflexión: señor juez Héctor Hugo Puentes Mora, yo creo que la medida es proporcional, es necesaria, es razonable, es idónea, y las medidas no privativas no son suficientes para configurar el fin, y se la manda así. Y vea, ¿sabe qué es lo curioso? Llegan los jueces de control de garantías y dicen, yo soy un juez muy garantista y entonces no le voy a decretar, señor fiscal, la detención en centro carcelario, se la voy a degradar a una detención domiciliaria. Pero eso también es privación de la libertad. Eso también es privación de la libertad. Yo creo, y aprovecho este escenario para postularlo, es que ese parágrafo 2 del artículo 307
funciona como un requisito de procedibilidad para solicitud de medida. Si la Fiscalía no cumple con la carga argumentativa que tiene de demostrar que no proceden las medidas no privativas porque son insuficientes y se manda de una vez a solicitar la detención en centro carcelario, no ha cumplido un requisito de procedibilidad de solicitud de medidas. Porque el juez no necesita, o sea, un juez me decía una vez, no, lo que pasa es que la defensa tiene que hacer el ejercicio y solicitarle al juez hacer el test de proporcionalidad. No, la defensa no tiene carga probatoria en un sistema acusatorio, salvo lo que diga la Corte Suprema de Justicia, que se lleva por delante todos los derechos constitucionales, de entrada, la presunción de inocencia y la carga probatoria en cabeza del Estado. No es que es el Estado el que lo está llevando al juicio, es el Estado quien debe demostrar. Ahora, no lo hace, y dice el juez, la defensa tenía que hacer el ejercicio, etcétera, 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 y yo como juez garantista puedo degradarle la medida. Es que no necesitaba la 1760 para hacer eso. El juez no necesitaba de la 1760 o de la modificación del parágrafo 2 del 307 para degradar la medida, siempre lo ha podido hacer. Siempre lo ha podido hacer. Lo que hace ese parágrafo 2 es imponerle una carga argumentativa y demostrativa al fiscal, que si no cumple, creo yo que el juez